estamos acompañándolos María Teresa Gómez y Mireya Gutiérrez. Queremos hoy compartir algo sobre lo que es la perspectiva comunitaria en la gestión de riesgo de desastres. Bueno, María Teresa, mi compañera el día de hoy, es psicóloga de la Universidad de los Andes, tiene maestría en psicología comunitaria y formación en manejo de emergencias y desastres de la Universidad Javeriana. Hoy es coordinadora para Colombia de la Red Internacional de Psicología de Emergencias y Desastres, RIPE. María Teresa tiene una amplia experiencia en el tema de las emergencias y de los desastres, así que súper bienvenida, María T. Bueno, buenas tardes también a todos. Realmente estás diciendo muchas cosas. Yo creo que la persona con mayor experiencia y conocimiento la tenemos aquí, que es Mireya. Y gracias, Mireya, por esta invitación. Creo que es muy importante. Y gracias por escucharnos. Entonces, aquí estamos. Muchas gracias, María T. Bueno, y pues estoy yo también, Mireya Gutiérrez, y pues yo soy psicóloga de la Universidad Católica. Y también llevo un par de años en este tema de las emergencias y los desastres. Yo creo que con María T nos conocemos Muchos hace años. 20 años, tal vez. 20 años. Más o menos. Sin embargo, María T ya había hecho bastantes cosas en emergencias cuando nos conocimos. Yo soy especialista en salud ocupacional, magíster en psicología y en terapias psicológicas de tercera generación, voluntaria de Cruz Roja, integrante de AMPE, también en temas de emergencias y desastres, y también he estado acompañando a María Teresa en RIPE en alguna ocasión. Súper chévere. Bueno, pues entonces vamos a empezar acá a hablar de nuestro tema el día de hoy. Espero que les sea de muchísimo agrado y muchísimo aporte. Entonces es el tema de la perspectiva comunitaria en la gestión de riesgos de desastres. Este es un tema que realmente nos parece súper importante porque hay como dos elementos, ¿no? Uno, y que no deben estar separados, ¿cierto, María T? No, jamás. Jamás, o sea, por un lado tenemos lo que es la gestión de riesgo de desastres y por el otro está todo lo que es el trabajo comunitario. Pero estos dos deben ir junticos siempre de la mano, ¿sí? No como si fueran dos líneas separadas e independientes. Porque por una parte tenemos lo que es la gestión de riesgos de desastres, digamos como es formal en el país, que se maneja por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y donde hay mucha claridad sobre procesos técnicos y normativos, ¿sí? Tenemos una normatividad bien fuerte allí y bastante completa. Y aquí se destacan tres subprocesos de la gestión de riesgo. Y por otro lado tenemos a las comunidades, ¿no, María T? ¿Qué podemos decir de las comunidades? Sí, que las comunidades ahí son muy importantes porque ellas tienen su propio conocimiento, su propia cultura, su propio saber, y a partir de ese saber es que debemos construir. A veces las comunidades sienten como invasivos las personas que llegan a ayudar y se convierten en factores de riesgo los que vienen a ayudar. Entonces, el reconocer la cultura, el conocimiento, el saber, posiblemente no tan técnico, posiblemente no tan desarrollado, pero o organizado tal vez tengan muchos elementos, va a hacer que sea difícil el enganche y el alineamiento para lograr el objetivo de la gestión del riesgo. Entonces, estos dos elementos que tú estás planteando, Mireya, son absolutamente importantes, prioritarios. Así, por eso llamamos nuestro conversatorio de alguna forma, pues esta perspectiva comunitaria en la gestión de riesgo de desastres. Finalmente, las comunidades son las que más han vivido y han sentido realmente los riesgos de su territorio, ¿cierto? Y de sus dinámicas también poblacionales. No hay nadie más que las conozca mejor que estas mismas comunidades. Entonces, obviamente, el conocimiento debe partir de ellas mismas. Es un proceso constructivo, ¿no? Y unir estos dos elementos, pues realmente lo que hace a la larga es potenciar la gestión de riesgo de desastres. Mejora totalmente la respuesta en general ante las emergencias y los desastres. También mejora la capacidad individual de cada integrante de la comunidad
como de todos los grupos que conforman las comunidades. Entonces realmente se vuelve un factor protector muy grande realmente para la preparación ante este tipo de eventos y situaciones. Aquí, perdóname que te quería decir, es un reto fundamental para los agentes que están ayudando en el proceso de educación, porque es la capacidad que podemos tener nosotros para escuchar, para analizar, para entender el saber del otro. Es una capacidad muy importante de cada uno de nosotros para poder hacer esa unión que estás planteando, ¿sí? Es hasta de pronto tener la humildad de reconocer que el conocimiento técnico es fundamental, pero no es el único. Listo. De acuerdo, mi María Tej, es como tener la disposición de las diferentes partes para construir, ¿no? O sea, tener la disposición es escuchar al otro, comprender la visión del otro, ¿cierto? Y de ahí ver entonces cómo construimos conjuntamente medidas que beneficien realmente la comunidad. Así como lo estás planteando, es un elemento súper clave. Y por eso fíjate que la definición de lo que es la gestión de riesgo de desastres parte de algo que es súper clave. Dice, es un proceso social. ¿Mm? Absolutamente clave. O sea, al ser un proceso social, quiere decir que es construido entre diferentes actores. ¿Mm? No es la construcción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres solitas, ni es la construcción de las comunidades solitas. O sea, de hecho se integran muchísimo e incluso podríamos encontrar otros actores en este proceso social, ¿cierto, Mariate? Claro, claro. ¿A quién se te ocurre quién más puede estar ahí? Fíjate, muchos, toda la comunidad, desde los niños, los adultos mayores son parte de la comunidad, hasta, fíjate, parte de esto es todo el entorno que tenemos de la infraestructura también. Puede ser que sea física, pero también es un entorno. Y el componente social son todos los actores que tenemos allí, ¿sí? Cada uno de los miembros de una comunidad y hay gente que empieza a ser líder dentro de ese proceso. Están todos los psicólogos, está todo el equipo técnico, pero la comunidad como tal es esa que tenemos ahí. Hasta a veces podemos tener en cuenta nuestras mascotas. Claro, también hacen parte de y tienen necesidades y deben ser protegidas en los procesos de emergencias y desastres. Exacto, exacto. Total, sí, mi María T. Pues bueno, yo creo que también, digamos, en esta comunidad gigante, no solamente vamos a pensar en que la comunidad son como tal las personas que residen en un territorio, sino también las instituciones, ¿cierto?, que están en ese territorio. Y junto con las instituciones también podemos construir, ¿no? Entonces ahí involucramos ya, no sé, las alcaldías, las juntas de acción comunal, escuelas, colegios, o sea, el sector educativo, el sector salud, por supuesto, porque también una respuesta desde salud debe darse tanto en la preparación como en la atención de emergencias. Y pensaría yo también que... Fíjate, las iglesias también, todos claro, los partidos religiosos juegan un rol muy importante allí. totalmente. Las universidades, por ejemplo, sí, creo que realmente aquí empezamos es ampliar un montón quiénes son como todos los actores que pueden estar en esta construcción. Por eso es un proceso social. Entonces, este proceso social pues enfoca aquí a la planeación, a la ejecución, al seguimiento y a la evaluación de políticas y acciones que realmente están enfocadas por una parte en el conocimiento del riesgo, ¿cierto? Que es un tema súper clave y de hecho es uno de los subprocesos de la gestión de riesgo. Está impedir o evitar, que realmente estamos hablando como de prevención, ¿cierto? El mitigar también lo que puede pasar con la exposición
a los riesgos, ¿no? Prepararse para la emergencia y también, o sea, prepararse también es como para atender, pero también prepararse es que si llega a ocurrir algo, también cómo vamos a generar ese proceso de reconstrucción posteriormente, ¿no? La rehabilitación y la reconstrucción, que son procesos aún mucho más largos y que requieren, por supuesto, de la presencia comunitaria, pues, todo el tiempo. ¿Mm? Y que seguramente allí ya muchas entidades de respuesta, ¿sí? Las entidades de socorro, pues no van a estar presentes, porque generalmente pensamos que las que atienden las emergencias son las entidades de socorro, ¿no? Y pues sí, pero están específicamente, digamos, en esa atención. En la reconstrucción también acompañan, pero el rol de la comunidad se vuelve muy, muy importante, muy alto en esta última fase. Bien, pues vamos a contarles que hay 3 subprocesos de la gestión de riesgo de desastres. No sé, Mariate, si tú quieres hablar primero de la de conocimiento. Bueno, entonces si hablamos de conocimiento, es fundamental finalmente, porque para el conocimiento tenemos que identificar el riesgo, conocerlo. Entonces, ahí viene qué es realmente un riesgo y a partir de ese, ahí sí podemos empezar a trabajar con eso. ¿Qué es un riesgo? Si yo sé que es un riesgo, lo puedo identificar. Una vez identificado, puedo hacer todo el análisis y evaluación de ese riesgo. Es cómo funciona, cómo se está moviendo ese riesgo, cómo es la situación, cambia en determinado momento. Eso implica una fase de seguimiento o monitoreo. ¿Cómo se va moviendo la situación? Ejemplo, las lluvias, las inundaciones. ¿Cómo se están dando las inundaciones? ¿Es mayor o menor? ¿En qué parte se inunda más que en otro? Entonces, es conocerlo. Entonces, el conocimiento que es tan importante nos implica la definición, la identificación, el análisis, el monitoreo y un seguimiento. Si la comunidad logra hacer esto, puede mitigar, era lo que te decía, ese es el otro momento, pero ahí es fundamental. Y en ese momento es toda la comunidad en la tarea de identificar y manejar las cosas, cada uno con sus funciones, cada uno con sus tareas, pero este momento del conocimiento del riesgo es fundamental para poder seguir la secuencia. Exacto, es la base. Sí. Definitivamente es la base. Así que su proceso debe ser lo suficientemente sólido. Y pues claro, requiere convocar comunidad, que eso a veces no es tan fácil, ¿no, Mariate? No, a veces de los puntos más difíciles, porque muchas veces tampoco le encuentran sentido a hacer gestión del riesgo, no le encuentran sentido. Entonces, a veces es importante vincularnos con instituciones que ya tienen gente recogida y se puede la convocación más fácil, porque el inicio de hacer el proceso no es tan fácil. Tienes toda la razón, Miguel, toda la razón. A veces es súper fuerte y hay que empezar a hacer todos esos ejercicios de sensibilización de la comunidad, que incluso toca ir casa a casa, poner carteles, hablar con los líderes, bueno, convocar y mostrarles realmente el riesgo al que están expuestos para poder tener como la participación de la gente en estos procesos. Y lamentablemente, no, María, te pasa que cuando la gente a veces se da cuenta es cuando ya ocurren eventos. Y tienes, fíjate que han pasado muchas cosas que son así. Cuando ya tenemos el evento, y uy, sí, nosotros lo detectamos previamente, pero nunca hicimos nada. Entonces, este llamamiento a la comunidad es absolutamente importante y es encontrar esos líderes naturales dentro de la comunidad que al mismo tiempo vayan movilizando. Y cuando decía que cada miembro de esa comunidad
tendrá una tarea. Fíjate que tú hablabas de los carteles. La iglesia tiene una tarea, la escuela tiene una tarea, la universidad tiene una tarea, el almacén de Pepita o la panadería tiene una tarea. ¿No? Y lo interesante es si uno lograra contactar a toda esa comunidad, cada uno va haciendo su granito de arena y en ese granito de arena lograríamos realmente ese conocimiento del riesgo. Yo creo que si tantas cosas que se han podido evitar y lecciones aprendidas que tenemos de Armero, lecciones aprendidas que tenemos de todos los desastres que hemos vivido, es eso, el conocimiento de ese riesgo y en la movilización de la comunidad. Yo creo que este es un punto tan importante en la movilización de la comunidad para que realmente aprendan a conocer los riesgos. Yo creo, Mireya, y yo creo que tú lo has vivido, claro que sí lo has vivido, cuando se hace este ejercicio en los colegios con niños pequeños, es hermoso porque ellos lo recogen rápidamente. Sí. Pero estamos con una figura diferente de educación en medios más cerrados, más protegidos y niños que están abiertos al conocimiento, ¿no? Es muy bonito en niños. Ojalá que con adultos y con toda la comunidad lo logremos. Sí, 100% de acuerdo contigo, Mariate, porque claro, o sea, en el colegio abrir esta conciencia, como tú dices, es mucho más sencillo realmente con los niños trabajar estos temas, obviamente con metodologías adecuadas, ¿no? Obvio, sí, obvio. No es que vamos a generar terror en los niños de lo que No, puede ser una emergencia, claro, sino la con importancia de la metodología. prevención. Y fíjate, hay muchas metodologías hermosas para trabajar con niños, que son Sí, cómodas para el niño, que se convierten en juego y que los niños se apropian fácilmente de ellas. sí, totalmente. Entonces, fíjense que este es un punto súper clave en el trabajo comunitario y empezar esta conciencia desde la niñez es algo, pues digamos, un factor súper pro, ¿cierto? Claro. Y con los adultos, pues ya el tema se vuelve un poco más complejo porque esto entra como en esos parámetros de la educación para adultos. Y claro, la educación para adultos es que finalmente uno de los principios es que los que somos ya grandes aprendemos lo que queremos aprender, ¿sí? Cierto. Y si no hemos identificado realmente la necesidad de lo que es trabajar en gestión de riesgo, pues ahí va a ser un poco más difícil llegar a los adultos. Pero rescato mucho lo que dices, María T, de ir a buscar grupos que ya estén conformados, ¿sí? Y claro, las entidades tienen grupos ya conformados. Salud, por ejemplo, tiene grupos que ya tienen en procesos de formación en algún otro tema. Y ahí puede aprovecharse esos espacios, ¿sí? Así como sus líderes y así como utilizar esos espacios territoriales donde se pueda hacer difusión de la información. ¿Mm? De igual forma, creo que otra herramienta clave es recurrir a la historia también de ese territorio, ¿no? Precisamente para identificar si ya han ocurrido eventos, ¿sí? ¿Cuándo han ocurrido? ¿Qué consecuencias ha tenido? Y cómo recordar esa historia a las personas para que identifiquen que es necesario trabajar en este tema de prevención. Correcto, es correcto. La historia es fundamental. A Exacto. veces la historia se nos olvida Ujú. y tenemos que hacer recordatorios de la historia. Y hay historias que son muy recientes, pero aún así a veces se olvidan. Las historias de inundaciones y los efectos de inundaciones que siempre se dan por ciertas temporadas, a veces se siguen olvidando a pesar de tenerlas ahí en evidencia. Pero hay que recordar la historia, hay que mirar las consecuencias y trabajarlo con la comunidad para que la comunidad realmente sienta la importancia de este tema y sienta la importancia de su gestión, ¿sí? Ujú. Para todo este cambio. Exacto, y mira que cuando tú dices sienta la importancia de su gestión, tiene que ver con esa eficacia percibida, o sea, Claro. que realmente Es, nos reunimos porque tiene sentido reunirnos, ujú, porque nos reunimos y aprendimos,
Sí, porque nos reunimos y generamos acciones que benefician a la comunidad. Entonces esto me lleva también a pensar en lo importante de las metodologías también cuando se convoca a la comunidad, ¿sí? Tener en cuenta la opinión de la gente. Y eso que tú dices es absolutamente fundamental, ¿no? Es, al convocarlos, ellos tienen que entender que están en ese proceso de construcción Ujú, y que es un proceso participativo ujú. y es para finalmente ellos, para su comunidad, para su realidad. Entonces, su opinión es fundamental y por eso nos toca saber escuchar. Sí, exactamente. Y no que venga, digamos, solamente como, no, la alcaldía se le ocurrió que haga una reunión. No, 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 porque es una responsabilidad, digamos, conjunta. Fíjate que hay un ejemplo de una comunidad en Manizales que sufría mucho temas de deslizamientos, ¿no? Y ellos entraron en estas fases juiciosas de gestión de riesgo de desastres, comprometidos realmente, y en esta fase de conocimiento ellos lograron hacer esa reconstrucción de su historia, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos tenido deslizamientos en este territorio? ¿Cada cuánto más o menos ha pasado? ¿Cuáles son las consecuencias y las afectaciones que han tenido? Y eso lo hicieron como conjuntamente. ¿Mm? Tan Divino, sí. Y claro, en esa construcción terminaron haciendo mapas de amenazas, Ay, perfecto, perfecto. mapas de riesgo, ellos, ¿sí? Ay, Con divina. ellos como comunidad, orientados obviamente por un técnico, ¿sí? Con una persona que sabe cómo hacer un mapa de riesgos, pero Ay, finalmente los que pusieron la información fueron ellos. Entonces, eso es lo que es el trabajo comunitario. Lograron ubicar, por ejemplo, zonas donde tenían el mayor riesgo, ¿sí? Entonces, ahí obviamente generaron otras acciones también de empezar a movilizar personas. Pusieron restricción, por ejemplo, de no construir más al lado de la ladera, ¿sí? O en la ladera. Entonces, ahí empieza, con base en ese conocimiento del riesgo, pues finalmente queda como resultado esos mapas comunitarios de riesgos y desde ahí entonces pasamos a la siguiente fase, ¿no? Que es esta fase de reducción del riesgo. Y mira que, que, no, ujú, sigue, sigue, sigue. dale, dale. No, sigue tú y ya, yo digo. Esta fase de reducción del riesgo, pues ya, digamos, está enfocada a las acciones, ¿sí? Ya conociendo previamente bien cómo es el tema, pues aquí ya podemos empezar a decir, nosotros hemos hecho, fíjate que aquí también hay historia de la gente, experiencia. ¿Mm? Entonces, nosotros hemos medido de tal manera, ¿sí? Nosotros vemos que a veces cambia algo y nos damos cuenta, entonces ahí hacemos alguna acción, ¿sí? Entonces aquí ya viene como, ¿qué ha hecho la comunidad para afrontar en situaciones anteriores, ¿sí? Como tener esas señales de alerta, ¿no? ¿Sí? E implementar acciones que permitan como reducir o prevenir que algo suceda. ¿Mm? Claro. Entonces es como generar un poco de la modificación de esa exposición o la modificación de ese riesgo. Cuando tú hablabas de esa comunidad de Manizales, recordé una experiencia en un barrio de Chapinero, un barrio Ujú. marginal, que tenía el problema de las basuras. Ok. De la comunidad muy preocupada por la basura y empezaron a reunirse, llegaron los técnicos y llegaron a definir, bueno, cuál es el riesgo, toda la fase inicial de conocimiento. Y fíjate que en este momento, cuando fueron reducción de riesgo, ellos analizaron que ellos lo que habían hecho era tratar de mover las basuras para otros lados, pero igual seguían estando presentes, no sabían cómo manejarlas y la gente seguía votando de pronto los mismos sectores. Entonces les tocó hacer las campañas, entonces empezaron a actuar, ¿sí? Entonces, campañas de formación, agentes que dirigieran el manejo de las basuras, educación de cómo reciclar. Entonces ahí se metió la iglesia,
había una iglesia ahí, había una escuela, cada uno con sus pequeñas tareas, daban premios. La alcaldía menor de Chapinero se vinculó y les daba premios a las personas o a los sectores que lograran tener el mejor manejo de los residuos. Entonces fue una experiencia bonita. Ellos mismos empezaron a darse cuenta, sabían que tenían el problema, sabían un poco las consecuencias, habían hecho algunas acciones, pero les faltaban todavía más y necesitaban un poquito de apoyo. Y lo lograron manejar bien esas basuras. Falta Fantástico. visitarlos, a ver qué tanto se ha mantenido, ¿no? Sí, el seguimiento en el tiempo, a ver cómo se ha generado. Pero bueno, mira, esas son acciones realmente comunitarias que pueden implementarse para mejorar una situación que es de riesgo. Sí, y aquí, por ejemplo, basuras, o sea, las basuras, la presencia de basuras genera mucho riesgo. Sí, ahí están también asociados a muchas enfermedades, a contaminación ambiental, a, bueno, o sea, afectaciones que realmente sí son negativas para la comunidad. Entonces, en efecto, aquí es donde se ve la gestión de los riesgos. Maravilloso. ¿Mm? Entonces, fíjense que sí necesitamos realmente la participación, la presencia de las personas en todo el proceso, porque finalmente es un proceso donde se empodera a las personas, ¿sí? Donde se empodera a la comunidad, ¿sí? El conocimiento es un elemento de empoderarse, porque Y realmente de ahí surge la acción. claro, cuando tú dices empoderar, yo creo que eso es lo más importante, porque cuando yo hablaba del mantenimiento, la única forma de que se mantengan las cosas es el empoderamiento de la comunidad y la percepción de eficacia de su acción. Ujú. Realmente es ese empoderar el que permite que las cosas se mantengan. Totalmente de acuerdo. ¿Mm? Y fíjate que de pronto no hemos mencionado algo también, Mariate, que me parece súper clave, y es el capital social, o sea, el Exacto. capital de la comunidad. A veces pensamos que la comunidad no sabe, ¿no? O que Ujú, no tiene herramientas realmente para aportar. Ahí puede haber un capital grandísimo. claro. O sea, hay comunidades que tienen personas con título o sin título, pero Ujú, con experiencia y conocimiento en ciertas cosas que sí. ayudan totalmente. Y ¿Mm? muchas veces con un sentido común que le gana a cualquiera. Sí, exacto, porque a veces el técnico está calificado, pertenece a una organización, pero no ha vivido las cosas, Claro, ¿sí? No claro. tiene esa experiencia que tiene la comunidad. Es cierto, es cierto, Entonces ahí es es cierto. totalmente constructivo. Bueno, entonces este subproceso de reducción del riesgo, pues enfoca también como a reducir las amenazas en el territorio, ¿sí? Pero también puede ser que reducir la exposición o también la vulnerabilidad de las personas. Ujú, Y cuando hablamos de reducir estos elementos, pues implica acciones que la misma comunidad empieza a implementar. Por ejemplo, aquí esta presentación salió muy en desorden aquí en el StreamYard, así no estaba en el PowerPoint, pero bueno, ahí sale una foto, por ejemplo, de cómo las personas colocaron como una especie de regla, eso debe tener un nombre técnico, por supuesto, pero finalmente sirve para ir midiendo los niveles del agua, ¿sí? Por ejemplo, para inundaciones. Y eso está claro. en la mano de la comunidad lo ve y ellos mismos son los que están haciéndole monitoreo, por ejemplo, si esto sube o disminuye y que si llega a cierto punto, la gente ya lo sabe, ¿sí? Si llega a cierto punto, hay que activar de pronto una alarma. Ujú, ¿Mm? Entonces, eso es, por entiendo. ejemplo, de las medidas de reducción. ¿Mm? Ujú, Acá hay otras medidas también de reducción que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los simulacros, ¿sí? Las simulaciones son claves. son importantísimos. ¿Para qué nos sirve eso, Mariate? ¿Para qué nos sirven los simulacros? Tú que has participado en varios. Fíjate que el simulacro es ese aprendizaje experiencial de sobre qué hacer en los momentos. Cuando no tenemos información, cuando no tenemos conocimiento, la
organizada. La conducta es de miedo, la conducta es de qué voy a hacer, se me va a caer todo o se me va a inundar todo. El simulacro me ayuda a tener un aprendizaje sobre el qué hacer exactamente y la respuesta emocional. Cuando yo estoy expuesta, bueno, he vivido varios simulacros, ya estoy preparada y mi respuesta emocional es menos intensa a una cosa súbita que no conozco. Entonces, la Así es. respuesta emocional más controlada me permite seguir las indicaciones que aprendí o que me dan en el momento de una emergencia. Entonces, el simulacro me explica todo el proceso y es Ujú. fundamental. La gente no le pone mucha atención a los simulacros y el valor del simulacro es altísimo. Yo creo que hoy hay más conciencia del valor del simulacro, pero hay comunidades que todavía les cuesta y son resistentes. Mm, Ah, yo ya me lo sé. No, nunca ya me lo sé, porque cada simulacro uno va aprendiendo cosas y la experiencia, la repetición de la experiencia se sensibiliza a manejar positivamente la situación. ujú. Un ejemplo es la educación que tienen los japoneses frente a todo lo que son las emergencias. Ellos hacen muchos simulacros y la conducta la tienen perfectamente ya calibrada. Sí, excelente. Finalmente volvemos a este punto de estar dispuestos, ¿no? De estar abiertos a, porque claro, en muchas ocasiones es como, no, estoy ocupada en este momento con el simulacro, ¿sí? En las empresas, por ejemplo, vamos a hacer simulacro de emergencia, ay, qué perdedera de tiempo, y yo tengo que terminar este informe, y no sé qué, ¿sí? Y resistimos realmente a los simulacros, como nos dice María T. Y finalmente esto no está bien, porque finalmente el simulacro es lo que va a modificar nuestro comportamiento, como a programarnos en ese qué vamos a hacer en caso de que suceda. Entonces es tan importante. Entonces no resistamos, participemos y participemos con voluntad. ¿Sí? Fíjense que no sabemos en qué momento realmente puede pasar una situación. ¿Mm? No tenemos ni idea, o sea, pasa como nos pasó acá con nuestros hermanos venezolanos, o sea, esto es algo que no estaba en la cabeza de nadie, seguramente eh, no estábamos preparados y realmente es un evento que no, para el cual no estábamos preparados, ¿sí? Pero seguramente si el plan de emergencia comunitario, el plan de emergencia empresarial, el plan de emergencia familiar, que también es parte de las acciones para reducción del riesgo, ¿sí? Lo hubiéramos trabajado con mucho juicio, ¿sí? Muy posiblemente más vidas se hubieran salvado. ¿Mm? Y tienes razón, porque fíjate que esa participación del simulacro ah, mm, y el saber qué hacer es fundamental en una casa. ¿Cuáles son los muros seguros? ¿Dónde me podría ubicar? Las ventanas que se pueden romper o tengo objetos que se me pueden caer encima. Entonces, simplemente parece tonto, Mm. pero una identificación de esas cosas ya Ujú. salva vidas, ¿sí? El punto de encuentro, María T, por Los ejemplo. puntos de encuentro que son fundamentales, ¿dónde nos vamos a encontrar después? Claro. Total, uno sabe un momento de emergencia, si uno está en su casa o no está en su casa, está en el trabajo, después cómo se vuelve a reencontrar con su familia. ¿Mm? ¿En dónde? Y fíjate que ese también es un nuevo riesgo si uno no lo ha manejado previamente, porque entonces es la angustia de las personas, ¿dónde está mi familiar y la crisis? Cambio, si ya definieron previamente el punto de encuentro, saben que ahí va a estar. Ujú. Se trata de hacer lo posible para llegar a ese punto. Claro, claro, claro. Y ahí se espera que lleguen. Así es. O cuando estamos todos asustados porque se movió la tierra, tembló y entonces tenemos que evacuar. Claro, o sea, en ese momento no nos acordamos,
¿sí? Porque pues obviamente la mente está consumida en otra cosa, sino en protegerse, ¿sí? O proteger a otro ser, porque también puede ser que la reacción que tienen muchas personas en algún momento no tanto es como cuidarse, sino por ejemplo las mamás tienden a cuidar a veces sus bebés, ¿sí? Los que amamos los animales, creo que La también, mascota. ¿sí? Vamos a estar en cómo proteger el animalito. Si tenemos a alguien que cuidamos en casa, también vamos a estar pensando, por ejemplo, tú y yo, María Teresa, somos cuidadoras. ¿Mm? Claro, claro. Nosotros vamos a estar pensando en ese momento también es en cómo protejo a esta persona. Exacto, exacto. ¿Sí? Eh, Sí, es cierto. sí. Hay una experiencia bonita en un hospital donde he trabajado y ahí hacen muchos simulacros, los normativos, pero han hecho adicionales. Eh, Igual, vamos a ver las mismas conductas. Primero un poco resistencia y poco a poco la gente ha ido empezando a colaborar y encontrarle sentido y razón al simulacro. Y cuando tú dices de cuidadores, fíjate que un hospital tiene zonas que son muy álgidas y que toca saber qué se hace, qué no se Una hace. UCI. La UCI, los que se pueden desplazar y hay unos que no se podrán desplazar y protegerlos en la medida de lo posible y saber cómo se protegen. Los visitantes a los hospitales, entonces cómo ayudarlos a hacer una evacuación más adecuada, porque pronto esos visitantes no han participado en simulacros y no saben qué hacer, entonces el personal de la institución tiene que tener todas las herramientas para ayudar a los brigadistas, para ayudar en ese manejo de toda la situación. Entonces, ahí el simulacro vuelve y cobra un sentido muy importante porque nos dice cómo manejar cada grupo, o cómo cuidar, ¿cierto? Cómo ayudar a esas personas. Sí, porque es cierto, de pronto el que está ayudando no piensa tanto en sí mismo, sino en el otro. A veces pasa eso, esta preparación mental para esos eventos es muy necesaria. ¿Sí? Los que somos responsables de algo, de otras personas, generalmente puede que vamos a pensar primero en los otros y no en nosotros mismos. ¿Mm? Otras personas sí obviamente saldrán a protegerse a sí mismas. Y claro, ahí es como un momento de shock tan fuerte que realmente se nos olvida cuál era el punto de encuentro. Puede que una persona vaya para un lado y el otro vaya para el otro, ¿sí? Y ya después de que baje fue esa emocionalidad intensa, ya pensemos como, ay, ¿dónde era el punto? Entonces, pero si no lo tenemos previamente, pues ahí sí que va a ser mucho más difícil, ¿no? No, el punto de encuentro es fundamental, fundamental. Además, Ujú. porque fíjate que la gente logra entender también que son sitios más seguros, ¿sí? Ajá, correcto. Entonces, cuando lo comprenden y lo entienden porque se eligió ese sitio como punto de encuentro, no fue por el antojo de tal persona, sino porque tiene unas características especiales que le dan mayor seguridad a ese punto de encuentro. Y ahí es el cómo direccionar, pero esa es la razón de ese punto de encuentro. Excelente, María Teresa, es importante, eso no es arbitrario, eso es No, estudiado, por eso hace parte del plan de emergencias, exactamente, ¿sí? Y plan de exactamente. emergencia debe partir desde ese grupo comunitario chiquito que es la familia, Ah, ok, correcto, eso ¿cierto? es fundamental. Ese es súper base, o sea, y digamos que también queremos invitarlos a que empecemos a construir eso, ¿sí? Porque eso hace parte de la gestión de riesgo de desastres en un nivel comunitario, pues, pequeño, que es la familia, ¿cierto? Pero es muy clave empezar a trabajarlo desde ahí, o sea, ¿en qué momento salimos? ¿Es mejor salir o es mejor quedarse? ¿Mm? El punto de encuentro, tener estas maletas de emergencia, ¿sí? A veces parece un poco dispendioso todas estas cosas, pero Dios mío, si ocurrieran cosas y suceden, pues sería un gran alivio tener una manta, tener Claro, agua, ¿sí? agua, Tener un linterna. pito, linterna, ¿sí? Entonces aquí viene todo lo que debe tener una maleta de emergencia. ¿Mm?
Si tenemos nuestros animales de compañía, es también como protejo a mi animal de compañía, ¿sí? Cuando evacúo también con ellos, ¿sí? O sea, realmente todo es una serie de situaciones que necesitamos prever desde nuestro núcleo familiar, así viva yo solito o viva con otras personas. ¿Mm? Y fíjate que Y cosas luego, tan sencillas como tener un ¿mm? extintor no vencido, Así, que la mayoría no va a mirar vencidos, ¿sí? sí, de No, acuerdo, sí. El del carro sí choca. sí, claro, pero fíjate, hay gente que lo carga vencido. Así es, no, terrible. Y en el carro lo cambiamos porque si salimos de la ciudad y nos cogen con el extintor vencido puede ser una multa. Pero en la casa, como nadie nos pone multa, eso puede pasar realmente mucho tiempo sin actualizarse. Ahora, los lugares también donde se recargan son importantes porque no todos los lugares pues aseguran calidad, ¿no? Todo eso hace parte de lo que es un plan de emergencias, Claro, todo eso. claro, Y esto parte desde nuestro núcleo familiar y se va expandiendo, ¿sí? También debemos pensarnos en ese plan familiar comunitario, el del barrio, ¿sí? Ese también hay que trabajarlo. claro. Fíjate que a veces los que viven en el edificio, los del edificio. Exacto, ahí Mm, vamos escalando, claro, claro. El correcto. edificio, el barrio, el condominio, lo que sea. Mm, Así es. Y en los otros lugares donde nos movemos, que es nuestros trabajos, ajá. ¿sí? Entonces, y todo debe estar realmente muy articulado y todo esto hace parte de esta fase de reducción del riesgo de emergencias y desastres. ¿Mm? Y aquí pues está también todo lo que tiene que ver con esa disminución de la vulnerabilidad de las personas y también de nuestro entorno, ¿no? Es como también trabajar en la promoción de esos comportamientos que son aptos, esas prácticas que realmente sirven para reducir el riesgo, ¿sí? Tanto a nivel personal, familiar y comunitario. ¿Mm? Fíjate Bueno, que ahí hay otra cosa que es fundamental, que es un trabajo en equipo, ¿no? mm, Donde tenemos que, volvemos el cuento a saber escuchar y saber seguir instrucciones en el caso que toque seguir instrucciones, ujú, implica un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Importantísimo. mm. Mm, todo Y desde las los... brigadas. Exacto, exacto, ¿sí? Importante. Sí, estas brigadas de emergencia que tú mencionabas, por ejemplo, sí hay brigadas de evacuación, hay brigadas de salud, o sea, ahí está también como quienes activan la alarma o todos están en capacidad de activar una alarma, por ejemplo, cuando se identifica realmente cuál es el nivel que ya dice aquí tocó activar la alarma, ¿no? O sea, Y todo esto fíjate es... que tú has hecho tanto énfasis en la familia, ahí también funciona, ¿no? Mm, Y en el edificio funciona, y en la activar la alarma. totalmente. Variate, ¿no? Y que no pase que, por ejemplo, cuando estamos en épocas de partidos, entonces la alarma se maneje con otros usos. Claro, Sí, no, eso es muy eso no puede importante. ser. Una alarma es para emergencias, no es para celebrar que ganamos, que eso pasa muchas veces en los conjuntos, ¿no? No sé si te ha pasado, pero a mí sí. Sí, sí, a mí también me ha pasado, ¿qué es esto? Sí, entonces ahí es la responsabilidad realmente de usar con una manera muy responsable estos sistemas de alarma, porque obviamente unas personas como llevadas por la emoción del fútbol, pero otras personas están desconectadas del fútbol. Entonces sí pueden llegar a interpretar la activación de una alarma como algo muy peligroso, puede generar una, pues digamos, una activación innecesaria en la persona, ¿no? O Claro. sea, definitivamente. Ujú. Bueno, y volviendo como a nuestra comunidad de Manizales, pues ellos en esta parte de reducción de riesgo hicieron obras de drenaje, ¿sí? En Ajá. algunos de los lugares donde se hacía acumulación de agua, y eso es reducción. Hicieron reforestación, ¿sí? Porque total, Sí, pues en las laderas, con las plantas, pues les va a ayudar a sostener, a tener mayor fuerza allí también y evitar deslizamientos.
Hicieron también esa como restricción de construir en esas zonas que ellos identificaron en sus mapas, que eran como las más riesgosas. ¿Mm? Organizaron las brigadas de emergencia. Muy Y bien. también, sí, súper. Y además, como que identificaron cuáles son los niveles de alerta realmente donde tenían que activar lo que estamos hablando, las alarmas. Ah, bueno, hicieron simulacros de evacuación también en caso de que estas medidas de prevención pues no fueran efectivas o por algún motivo pues en ese momento se sobrepasa, digamos, el riesgo, pues hicieron los simulacros de evacuación. Entonces, obviamente esto fue acciones muy coherentes con la gestión de riesgo y todas muy enfatizadas en la misma comunidad. Fíjate Qué tan, bonito, tan chévere, sí. qué bonito, qué bonito, qué Y bonito. eso es como mostrarte también el ejemplo de que esto sí se puede, ¿sí? Claro. Sí. Y que la gestión de riesgo de desastres pues debe ser trabajado realmente en este ámbito comunitario. Como muchos temas, ¿no? Pero este es uno, Uno de los importantes ahí. uno de los En, grandes significativos. en el barrio, ¿sabes qué hicieron? Fue muy bonito porque entonces ya identificando, entonces empezaron a hacer como turnos en las zonas donde la gente iba a botar la basura y colocaron basura, canecas de diferentes colores para irles enseñando a dónde Clasificar. colocar los residuos. Entonces fue muy bonito porque entonces, y era con una sonrisa, de pronto les daban un tinto, de pronto les daban cosas, entonces la gente empezó a motivarse y a hacerlo bien, no lo sentían castigo, sino era una cosa bonita de educación. Qué chévere. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Motivados también. Claro, claro. Bueno, y entonces, Marieta, yo creo que ya entremos a este tercer subproceso, ¿sí? Ya. Que ya es, digamos, el último, el tercero, pero también muy significativo, muy importante como los dos anteriores, como el de conocimiento y el de reducción. Y entramos a este tercero, que es el manejo de los desastres o ya el manejo como tal de las emergencias, que obviamente no quisiéramos nunca llegar a este subproceso, pero lamentablemente pues ocurre, ¿sí? Y aquí tenemos dos componentes, que es el de respuesta a emergencias y el de recuperación post-desastre, que pues obviamente esto es ya digamos como con toda la tristeza encima de los daños, de las consecuencias que haya tenido el evento en las comunidades. Porque acá volvemos al mismo punto, ¿quiénes son las afectadas? La misma Las comunidad. comunidades. Entonces finalmente es como, o sea, si el daño potencial está también para nosotros, las comunidades, pues ¿por qué no trabajar en estas fases anteriores para evitar que algo así ocurra? ¿Sí? O que si ocurre, pues tengamos como el mínimo, como la reducción máxima de las consecuencias negativas que pueda haber por ese evento. ¿Mm? Porque fíjate que hay fenómenos naturales que se van a dar, siempre, Ujú. en un ciclo X se van a dar, y ya sabemos que se van a dar, ¿cuándo? No sabemos. Entonces ahí es muy importante la fase del conocimiento y la reducción de riesgo, para que en Así. el momento que lo tengamos, es lo que tú dices, se pueda salvar vidas Ujú. y pueda evitar la angustia de mucha gente, se Así es, o puedan sea, evitar muchas cosas. sí, se puede prevenir realmente. Hay muchas cosas que son prevenibles, ¿sí? Y bueno, quiero también tomar algo que mencionaste, dices, hay cosas que son naturales. Mm, este punto del natural, del desastre natural, ya hoy en día tú sabes que está revaluado, ¿cierto? Fenómeno natural, sí. Sí, porque finalmente hay muchas cosas que hemos hecho como humanos, pues que favorecen, ¿no? Que generan vulnerabilidad ante las emergencias, ¿cierto? Entonces a veces decimos, es que eh, siempre pasa a las personas que están al lado de los ríos. Sí, Ah, no. claro, pero es que
o sea, ¿por qué nos ubicamos al lado de los ríos? Claro. ¿Sí? El problema no es tanto el río, el problema es por qué nos ubicamos ahí. Claro, ¿Mm? claro. Y volvemos como a este tema del comportamiento social. Entonces, como que vemos el espacio como aparentemente disponible y empezamos a construir al lado de los ríos. Finalmente, pues no es un comportamiento seguro, ¿sí? Entonces aquí hay mucho realmente de lo humano que genera esa vulnerabilidad ante las emergencias. Vea, por acá llegó uno de los que están en mi plan de emergencias Sí. familiar, contemplada. Tiene bolsa de concentrado en su maleta de emergencias y agua, Ay, divina. por supuesto. Y los Entonces, medicamentos no los necesita. por ahora no y esperemos que no. Ah, Bueno, esta parte o este componente de respuesta, pues se refiere como a la activación de todos esos elementos que se necesitan para atender de manera muy adecuada lo que haya ocurrido, ¿cierto, Mariate? Entonces, que sí, hemos estado en varias emergencias, pues no sé, como qué líneas te acuerdas que se activan ahí. no, todas las líneas, comunicación, transporte, evaluación de daños, detectar las necesidades. Entonces fíjate que se activa, por ejemplo, las instituciones encargadas del manejo de las emergencias se Mm, activan, las alcaldías se activan, todo se activa, toda la parte de Estado, todas las instituciones, y ahí telecomunicaciones, transporte, para evaluar cuál fue el daño ujú, y sobre la definición del daño ahí sí empezar a hacer la acción. Pero fíjate que este proceso, la activación, es un proceso organizado, ujú, sistemático, con metodología que permite lograr el resultado. Porque si ujú. todas las instituciones se lanzan de una, todos los de telecomunicaciones se lanzan de una, no hacemos nada, Así es. no hacemos nada. Ahí está la preparación, ¿no? Ahí está la preparación. Mm. Sí, Entonces depende de la emergencia, vamos a activar rescate, ¿sí? Personal de salud, como decías tú, comunicaciones, búsqueda, ¿sí? También, búsqueda, como por ejemplo, sí, claro. sí, total. El tema de las asistencias humanitarias, ¿no? La alimentación, medicamento, kit de aseo, bueno, todo lo que se necesite realmente para atender esa situación. Habrá cosas que toca organizar albergues, por ejemplo. Y hablando acá de temas comunitarios, tú sabes que un tema, un albergue es difícil de manejar porque pues estamos en una situación difícil, diferente, afectados emocionalmente y allí pueden empezar a generarse incluso dificultades entre la comunidad. Claro, claro. ¿Mm? Sí, yo creo que los albergues son temas bien complejos y tocan manejarse muy bien para que no se den las situaciones problema y no se convierta el albergue en un desastre. Es Sí, un desastre. sí, Correcto. así no se convierte. Es el manejo, es la organización, es donde se van a ubicar, es direccionar bien a la gente que va llegando, es hacer un muy buen acompañamiento de la comunidad ahí, es Ujú, encontrar esos líderes comunitarios naturales que pueden ayudar en ese albergue a facilitar, es el mantenimiento de los grupos familiares, de tal forma de que el líder de esa familia en ese albergue ayuda a cuidar y a proteger su núcleo. Y fíjense que ya es una tarea que entonces está más o menos controlada cuando tenemos ese líder de familia, papá, mamá, hermano mayor, abuelita, el que sea el que está cuidando ahí. Entonces ya nos ayuda un poco a manejar esa situación del albergue. ujú, total. Y hay que hacer manual de convivencia muchas veces, ¿no? O sea, Claro, acuerdos de convivencia realmente porque se necesitan. Y también se empiezan a organizar grupos como de apoyo, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo en Cúcuta cuando hace rato, 2015, 2016, no recuerdo el año, cuando salieron nuestros
colombianos de Venezuela, que tuvimos que trabajar allá bastante. Y claro, los albergues fueron como la necesidad principal. Entonces, manual de convivencia, protección para los niños y niñas, porque no faltan las personas que quieren aprovecharse de la vulnerabilidad de otros. Entonces se organizaron grupos donde cuidan a los niños, por ejemplo, cuando van al baño, donde se mueven, para que ellos no vayan a ser víctimas de otro tipo de cosas. Lo mismo las mujeres, o para que no vayan a desaparecer, porque también sucede en las emergencias y en los desastres. Entonces, acá hay que organizar realmente como grupos de apoyo. Hay personas que tienen habilidad, por ejemplo, para trabajar con jóvenes. Entonces puede haber un grupo de jóvenes que alguien acompaña y hacer un grupo para ellos. El grupo de los niños. Pueden haber grupos también de mujeres que de pronto puedan dedicarse a alguna actividad específica. O sea, la misma ¿Te comunidad. acuerdas de las ollas comunitarias? Claro, también. Exactamente. Entonces fíjate que ahí la comunidad tiene un papel súper importante de cuidarse a sí mismas como grupo social y de cuidar a cada integrante de su comunidad. ¿Sí? Y esto está en esta fase también de respuesta y pues de todo lo que vaya a suceder también en la rehabilitación, ¿no? Porque es esa recuperación, que esto ya es más a largo plazo. Ya nos quedan un par de minutitos, María T, entonces es como... A la carrera. la carrera. Esta parte de recuperación que es muy larga. Es la más larga. Y el trabajo comunitario realmente tiene que estar muy activo y muy constante, como esos grupos de apoyo y esa voluntad realmente para hacer que nuestra comunidad recupere dinámicas sociales previas, recupere el territorio. Obviamente sí es viable, ¿no? Porque hay ocasiones en que hablamos de recuperación, no es volver a construir la casa al lado del río, no. No. Ya se aprovecha para hacer cambios. Claro. Sí, Claro. para hacerlo como es. Exactamente. Bueno, María T, no sé si tienes algo más para agregar en esta fase tan No, importante, ya fíjate, sería cerrar. esta parte de recuperación que es tan importante es porque la comunidad, que es lo que te estás diciendo, es la encargada de que realmente las cosas se den, ¿sí? A veces nos acostumbramos a que es el Estado, sí, el Estado debe ayudar, pero Claro. es la comunidad la gestora fundamental para que las acciones se vayan dando poco a poco y ahí el valor de los líderes y ahí el valor de todo lo que se ha hecho previamente, el conocimiento, la minimización del riesgo, el empoderamiento de la comunidad. Si tenemos una comunidad empoderada, la fase de recuperación va a ser compleja, pero menos dura. Uh-huh, uh-huh. Claro, y obviamente esto es interdisciplinario, intersectorial, ¿no? O sea, también hay organizaciones que están activas en el momento de la respuesta de la emergencia, pero también hay organizaciones que están más activas en el momento de esta recuperación. Hay organizaciones que tienen, digamos, recursos o tienen sus servicios o proyectos para las diferentes fases. Acompañan tanto el conocimiento, acompañan la reducción, pero también acompañan esta parte de manejo y de recuperación, ¿sí? Y que pueden estar presentes con las comunidades mucho más tiempo. Por ejemplo, no sé, Cruz Roja puede generar un proyecto más a largo plazo, por ejemplo, lo que tiene que ver con medios de vida, que esto es una parte fundamental post emergencias, ¿no? Cómo volvemos a recuperar esta posibilidad de generar algo para nuestra, pues digamos, nuestra reconstrucción como familia, también como personas y cómo aportamos en este ejercicio comunitario, ¿no? Y fíjate que varias ONGs también están encargadas de ayudar en fases de reconstrucción de vivienda. Uh-huh. Sí. Exacto, o sea, hay muchas entidades y muy interesante que la comunidad conozca esto también, ¿cierto, María T? O sea, Claro. como que no nos quedemos solo pensando que es un tema bomberos, un tema de Cruz Roja en el momento de la emergencia, sino que realmente como comunidad también tengamos claro que existen, como tú lo mencionas,
muchas organizaciones no gubernamentales que apoyan procesos de reconstrucción. Muchas. Sí, Y muchas. proyectos europeos y americanos donde se pide la ayuda y ahí están. Así es. Entonces, si la comunidad sabe esto, es excelente. Es decir, que, mira, incluso pensando uno en esto, no dice, la comunidad debería saber de gestión de proyectos. Claro, ese sería el ideal. Claro, Claro. buenísimo. Y no solamente para la gestión de proyectos, digamos, con entidades no gubernamentales internacionales, sino también con las mismas alcaldías, ¿no? Con los mismos gobiernos nuestros, tanto locales como nacionales. O sea, es muy importante que sepamos estos recursos. Claro. Ujú. Correcto. Bueno, pues espero que les haya aportado un poco lo que hemos hablado hoy María Teresa y yo. Que quede muy claro que esta perspectiva comunitaria en la gestión de riesgo es transversal y es fundamental. O sea, la gestión de riesgo de desastres se hace con la comunidad y se hace con los demás actores que también están representando la gestión de riesgo de desastres. Correcto. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias también, gracias Mireya, y sí, estaremos a sus órdenes.